en este problema, lo que nosotros nos piden es que consigamos la tensión, o sea, cuál es la fuerza, el módulo ahora. Fíjense que antes me estaban dando el módulo para yo conseguir entonces las componentes. Ahora me están diciendo, no, hermano, yo quiero que tú consigas el módulo. Entonces, pero con el agravante de que yo estoy trabajando donde estoy trabajando en el espacio. Entonces, ¿qué dice el problema 348? Dice, determine la tensión desarrollada en los cables. Entonces, fíjense, en los cables, ¿cuántos cables? En los cables AB, que es este cable, AB, en el cable AC y en el cable AD. Para lograr el equilibrio de la caja de 300. ¿Esta caja pesa cuánto? Pesa 300 libras. ¿En qué eje está? Se supone que está, ¿en qué dirección está esa carga? ¿En qué dirección está? En la dirección que... El negativo de Z. Dígame, señor, no le escucho. Tiene que... Está en la dirección de Z, pero en negativo. O sea, ¿Está en qué dirección? No, lo que pasa es que no te distingo bien, no te escucho bien. Él está diciendo negativo de Z, profesor. En negativo en Z, muy bien. O sea, negativo en Z, porque fíjate que el eje vertical realmente es el Z, no es el Y. Aquí este autor utiliza esto tiene una explicación, pero más profunda ya. Entonces utiliza el vertical en Z, y entonces como está hacia abajo, porque el positivo, recuérdense que me lo da la eléctrica, como la eléctrica aquí el positivo está hacia arriba, no. Entonces el peso está hacia abajo. Entonces, y en la dirección Z. Fíjense entonces que yo le dando menos 300. W es menos 300. Bien. Entonces lo mismo, empezamos nosotros siempre que esté trabajando en el espacio, lo que yo tengo que conseguir es quién, son mis coordenadas, siempre, porque yo tengo que definir unos vectores posición. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos entonces, definimos nuestros puntos de coordenada, X, Y, X, Y, Z. Entonces, eso es para cada punto. Entonces, vamos a pegarlo por ahí, esas cosas. Tengo entonces aquí la coordenada en X, Y, Z de A. Vamos a verlo. La coordenada en Y, Z de quién, de B. La coordenada en X, Y, Z de quién, de C. Y la coordenada en X, Y, Z de quién, del punto D. Entonces, bien. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Fíjense, ya está fácil. Las coordenadas del punto A, como A realmente, mírenlo acá, vamos a subirlo acá para que no... A está, ¿cuál es A? A está el Goya, que está en el origen del sistema. Entonces, 0,0, mírenlo acá, en X0, en X0, en Y0 y en Z0. Ya tengo entonces la coordenada de A. Vamos entonces a la coordenada de B. ¿Cuáles son las coordenadas de B? Fíjense dónde está B. Entonces, ¿qué tengo en B? Tengo realmente, ¿quién? Tengo en X, fíjense, en X, ¿cuánto él tiene? En X está de aquel lado, tiene menos 2. Entonces, en Y, que es esta posición, tiene entonces 1. O sea, fíjense que se separa esta partecita de acá, 1, positivo. Y tiene entonces en Z, tiene 2. Ya conseguí entonces las coordenadas del punto B. Vamos entonces a la coordenada del punto C, perdón. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto C? Tiene entonces en X, fíjense que en X, ¿cuánto tiene? En X tiene de este lado, entonces tiene menos 2. Está definido por acá, menos 2. Entonces, ¿qué es esta posición que me están dando acá? Esto. ¿Cuánto tiene entonces en... O sea, perdón, en X está menos 2 que está acá. Mírenlo acá, estoy de aquel lado, tengo menos 2. En Y entonces tengo también esta posición. Fíjense que es de este lado, entonces tengo aquí menos 2. Y entonces
¿qué tengo? Y en Z, fíjense que en Z sube 1. Entonces 1 positivo. Tengo entonces las coordenadas en D. D, como D está en un eje, ¿en cuál eje está? En el eje X. Ya entonces solamente tiene coordenadas en ese eje. En Y no tiene ni en Z tiene. Y ya tengo entonces las coordenadas de todos mis puntos. Entonces W es negativo. Eso es negativo. Menos W. Entonces yo tengo XA. Vamos a ver. 0, YA 0, ZA 0. XB, ¿quién es? Menos 2. YB, ¿quién es? 1. ZB es 2. ¿Quién es XC? Menos 2. YC menos 2. Y ZC 1. ¿Quién es XD? 3. YD 0. Y ZD 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, si ustedes se fijan, vamos a quitar esto también. ¿Qué tenemos? Yo tengo entonces, vamos a ver, ¿cuántas, como me están diciendo que calcule las fuerzas, en cuántas fuerzas están involucradas en este problema? ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántas fuerzas con el peso? ¿Cuántos? ¿Cuántas fuerzas con el peso están involucradas? ¿Cuántas fuerzas? Miren acá. Yo tengo 3 fuerzas que son en los cables. Estos cables están sujetando y generan una fuerza más el peso. Serían 4. Entonces yo debo conseguir 3 fuerzas. O sea, 3 módulos. Empezamos entonces nosotros por la primera. ¿Cuál es la primera fuerza? La que va a lo largo de la línea AB. Entonces eso sería yo conseguir entonces el vector posición y el vector unitario. Entonces empiezo, XAB sería XB menos XA. Esto me da entonces menos 2 menos 0. YAB sería YB menos YA, o sea, 1 menos 0. Y ZAB sería entonces ZB menos ZA, sería aquí 2 menos 0, da 2. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos acá XAC, sería XC menos XA, da menos 2. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo XC menos 2 menos 0. Entonces tengo YAC, sería entonces menos 2 menos 0 menos 2. Y ZAC sería entonces 1 menos 0 da 1. Tengo entonces el AD. Tengo, ¿quién es el vector posición AD? Yo tengo entonces XD menos XA. Entonces 3 menos 0. YAD sería YD menos YA, 0 menos 0, y el ZAD sería entonces 0 menos 0. Esto me da entonces, ¿quién? Fíjense que ya yo he conseguido entonces, estudiantes, 3 vectores posición. El RAB sería entonces 4, menos 2 en I, más 1 en J, más 2 en K. RAC, ¿quién es? Entonces, menos 2 en I, menos esto 2 en J, entonces tengo ¿quién? 1 en K. ¿Y qué tengo entonces yo en el RAD? Sería entonces 3 en I más 0 en J más 0 en K. Ahí tengo mi vector de exposición. Consigo entonces ¿quién? Consigo entonces los módulos. El módulo RAB sería entonces XAB al cuadrado más YAB al cuadrado más ZAB al cuadrado, y eso da 3. Consigo el módulo del vector RAC, es yo dividir entonces ¿quién? Yo voy a sacar la raíz cuadrada a x hacia el cuadrado más y hacia el cuadrado más z hacia el cuadrado, y eso da 3 también. Y entonces tengo el RAD, entonces el módulo sería ¿quién? XAD al cuadrado más YAD al cuadrado más ZAD al cuadrado, y eso me da también 3. Fíjense que los módulos me dieron todos 3. Todos los módulos me dieron 3. Entonces consigo el vector unitario. RAB es
el vector posición AB entre módulo RAB. Entonces eso es cuánto. Fíjense que ya yo tengo por acá menos 2i más 1j más 2k. Entonces menos 2i menos 1j más 2k entre 3. RAC sería entonces cuánto. Menos 2i menos 2j menos 1. Menos 2i menos j más 2k. Eso es el menos 2j más 1k. Eso sería entre 3 el vector unitario AC. El vector unitario, ¿quién? AD, ¿a qué va a ser igual? A RAD entre el módulo del vector AD. Entonces eso es 3i más 0j más 0k entre 3. Entonces con eso ya puedo conseguir entonces ¿quién? Puedo conseguir entonces la fuerza en cada cable. ¿Y a qué va a ser igual la fuerza en cada cable? Al módulo de la fuerza por el vector unitario. Entonces, en donde actúa esa fuerza. Fíjense que yo tengo entonces FAB va a ser a FAB, esto es módulo, por el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario AB? El vector unitario AB es 2i menos j más 2k sobre 3, mírenlo acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo hice entonces? Yo conseguí esta componente unitaria, o sea, esta componente. Eso es, ¿a qué va a ser igual la componente que acompaña el módulo en AB? En ABX va a ser entonces XAB entre R1, o sea, menos 2 entre 3. Esto es entonces menos YAB, que están por acá, también ustedes lo tienen. YAB, ¿quién es YAB? 1. Entonces, ¿qué es esto? No es más que tú dividir, o sea, lo que yo hice fue dividir aquí, por ejemplo, para que tengan una idea. O sea, esto que está acá, ¿de dónde sale? Esto sale de acá. Esto sale. ¿Quién es XAB? Mírenlo acá, menos 2. Menos 2. ¿Quién es R1? 3. Entonces, 3. ¿Y eso da cuánto? Eso da entonces, fíjense qué es esto. Igual entonces para este valor que está acá. Así salen todos los valores. Este es para Y. Para Y. Entonces, de mayúscula. Entonces, ¿qué tengo? Aquí es cuánto, menos 1. Fíjense aquí menos 1. Entre 3 da 0. Esto que está acá. Entonces, YAB, vamos a ver, es AB, YAB, entonces 1 positivo. Esto es 1 positivo acá. Esto es 1. Entonces acá tengo 1 positivo. Y tengo entonces el otro. El otro entonces sería el AZ. O sea, este coeficiente que acompaña entonces, que multiplica al módulo. Sería entonces con Z. Sería con Z. ¿Cuál sería la Z? 2 entre 3. Entonces es 2 entre 3. Positivo. Fíjense que entonces estos son estos componentes que yo tengo. Eso es decir, eso es menos dividir, menos 2 entre 3 en I, más 1 entre 3 en J, más 2 entre 3 en K. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo hago para entonces para C. Entonces, ¿quién es el vector C? Es menos 2i menos 2j más K. Más K. Entonces tengo menos 2i menos 2j más menos 2i menos 2j más K. Entonces lo mismo, saco entonces, esto sería yo dividir, ¿quién? Menos 2 entre 3 da menos 0.667. Fíjense, menos 2 entre 3, menos 0.667 y 1 entre 3 da 0.333. Y entonces ya por último tengo entonces aquí a FAD. Sería FAD por el vector unitario AD. Entonces, ¿quién serían estos componentes? O sea, esto sería 3 entre 3 me da 1. Entonces 0 entre 3 me da 0 y 0 entre 3 me da 0. Entonces ya yo tengo entonces, aquí tengo yo ya definido entonces, puedo definir las componentes entonces de quién, de las diferentes fuerzas. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver entonces acá.
Como esto, señores, está en equilibrio, entonces, ¿qué yo digo? Miren lo que yo digo. Yo digo entonces que la fuerza resultante acá, la fuerza resultante, o sea, la fuerza resultante es quién. Eso es igual a quién, a 0. Entonces, mi sistema está en equilibrio. Entonces, ahora, ¿cuál es la fuerza resultante? La fuerza resultante es la suma de todas las componentes en las diferentes direcciones, en I, J y K. Fíjense que yo tengo entonces la componente en X de la resultante va a ser FABX más FACX más FADX. Eso en la dirección I. En la dirección J sería FABY más FACY más FADY. Pero ¿qué pasa? Esto es aquí hay un, lo puse acá. W no está en Y, sino que está ¿dónde? En J. Entonces está en J. Negativo. O sea, esto es realmente, aquí es en Z, perdón. Esto es en menos W. Z, ahí sí. Entonces, miren acá. ¿Qué pasa? Para que esto sea 0, para que esta ecuación de acá tiene que ser 0, ni I, ni J, ni caso 0. Entonces, ¿qué significa entonces? Que todo lo que está en el paréntesis acá, lo que está en cada paréntesis tiene que ser igual a 0. Es decir, FABX más FAC más FAD tiene que ser igual a 0. Aquí FABY más FACY más FADY tiene que ser igual a 0. Y por último tiene que ser igual a 0 FABZ más FAZ más FADZ. Esto es más FADZ menos W igual a 0. Entonces, ¿qué pasa, señor? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Vamos a conformar esta ecuación. ¿Cómo la conformo esta ecuación? Miren, FABX, yo tengo entonces, eso es FAB, ¿por quién? Por la componente AB en X, que es cuánto, menos 0.667. Mírenlo acá. Tengo entonces AFAC, que serían FAC por quién, por la componente en X de AC. Vamos a ver a ese AC, menos 0.667. Y tengo entonces FAD en X, vamos a ver la componente en X de AD. La componente en X de AD es 1 por 1. Y eso es igual a 0. Tengo entonces ahora FABY. ¿Quién es FABY? Sería FAB por Y, por la componente en Y, FABY. ¿Cuál es FABY? 0.333. Mírenlo acá, 0.333. Tengo quién entonces. Tengo acá a quién, a FACY, quien es FAC por la componente ACY. ACY, ¿cuánto es? Menos 0.667. Menos 0.667. Y tengo entonces FADY, serían FADY por la componente en Y, ADY, sería 0. Eso es 0. Y tengo mi segunda ecuación. Primera ecuación, segunda ecuación. Y tengo la tercera ecuación, sería entonces FABZ, sería FAB por FABZ. ¿Quién es AFBZ? 0.667. 0.667. Tengo entonces FACZ, FAC, ¿por quién? Por FAZ. Entonces vamos a ver el Z, 0.333. Mírenlo acá, el coeficiente. Y tengo entonces aquí a FADZ, eso sería FAD por quién, por la componente en Z, que es 3, menos quién, menos el peso, que es 300. Y entonces, y eso es igual a 0. Si ustedes se fijan entonces, mis distinguidos estudiantes, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo entonces un sistema de quién, de 3 ecuaciones con cuántas incógnitas. ¿Cuánta incógnita hay ahí?
Dos incógnitas, maestro. ¿Eh? Dos incógnitas. Como dos incógnitas. Tú tienes entonces FAB, FAC y FAD. Tres incógnitas. Tres incógnitas. ¿Perdón? Sí, sí, son tres incógnitas. Entonces yo tengo, ese sistema es un sistema determinado o un sistema indeterminado de incógnita. Es un sistema determinado. ¿Por qué eso puedo determinar las incógnitas? Es determinado porque yo tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas. El número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. Si yo tuviera un sistema es determinado cuando tú tienes realmente más ecuaciones que incógnitas o tienes la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones. Si tú tuvieras más incógnitas que ecuaciones, entonces fuera indeterminado. Entonces, pero es un sistema determinado. Lo que tenemos nosotros entonces es que buscar la manera de cómo entonces resolverlo. Buscar entonces lo que se puede resolver. Entonces, miren qué fácil. ¿Qué nosotros hicimos acá? ¿Qué hicimos? Fíjense, yo tengo entonces, si ustedes se fijan, FAD por 0, esto me da 0. Ya, entonces en la ecuación 2 yo despejé entonces a FAB. Despejo entonces, si despejo a FAB me queda entonces FAC por cuánto, por como esto lo paso para allá, sale positivo, por 0.667 y dividido entre 0.333. Yo tengo expresado entonces aquí a FAB en función de FAC. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo entonces ¿en quién? Sustituyo en la primera ecuación. Entonces, ¿qué digo? Entonces, como yo estoy sustituyendo a FAC, a FAB, entonces sustituyo esto en la primera ecuación, fíjense. Vamos a ver, para que lo vean. Miren acá, tengo mi primera ecuación, miren mi FAB, entonces pongo acá, en vez de poner FAB, pongo entonces FAC por 0.667 sobre 0.333, ¿por quién? Por menos 0.667 más FAC por menos 0.667 más FAD por 1 igual 0. Entonces a este coeficiente, esto lo calculo, esto me da menos 1.33, que es este coeficiente que está acá. Entonces, ¿qué tengo? Me queda en definitiva, me va a quedar en definitiva. Entonces yo tengo, si ustedes se fijan, esto lo puedo sumar entonces. Y esto me da la suma de este coeficiente más este coeficiente, me da entonces menos 2.003. FAC más ¿quién? Más FAD igual 0. Tengo esta ecuación. Ya. O sea, tengo una ecuación expresada entonces en ¿quién? En términos de AC y de AD. Entonces me voy ahora a ¿cuál? A la tercera ecuación. Y sustituye entonces lo mismo, FAB. Mírenlo acá. Eso fue lo que sustituí. Eso es FAC por 0.667 entre 0.333. Y entonces eso va multiplicado por ¿quién? Por 0.667. Mírenlo acá. Más 0.333 FAC más FAD igual 0. Como esto es 0 menos 300, entonces fíjense que tengo acá. Tengo entonces, ¿qué me da? Me da entonces que, como sumo acá, fíjense, puedo sumar estos dos sumando me dan 1.669 FAC y eso es igual, lo paso 300 para acá, lo paso entonces negativo, positivo. Y entonces, ¿qué me da? Que FAC es ¿cuánto? Es 300 entre 1.69 y eso me da FAC. Ya como tengo FAC, sustituyo acá, tengo entonces a FAB y ya sustituye entonces a FAD, ya que va a ser igual a FAD. Fíjense que FAD va a ser igual ¿a quién? A 2.003 por FAC, da 360. Entonces fíjense que mis componentes, ¿cuáles son mis componentes? Entonces FAB 360, FAC 179 y FAD 360.036. Y ahí está entonces ya finalizado, señores, el problema.